dale like y suscríbete a nuestro canal. Somos Radio AM. Anoche se comentaba una serie de allanamientos que hubo en la zona de Florencio Varela, en la zona sur, de sedes de comedores comunitarios y de organizaciones sociales, movimientos sociales, a los que este gobierno, como ustedes saben, criminaliza, aunque hay que decir, no es algo que haya comenzado ahora. Ahora lo que ha pasado es a otra fase, que esa estigmatización que ya venía de antes, bueno, ahora ya tiene o pretende tener consecuencias penales para aquellas organizaciones que no son otras que organizaciones libres del pueblo. Y hay muchos que pueden estar en desacuerdo con el tema de los planes, ¿no? Los planeros, todo ese diccionario de la discriminación que se fue acuñando en los tiempos de la moderación, desgraciadamente, ¿no? Porque entre Mauricio Macri, ¿no? El gobierno de derecha de Mauricio Macri, y el gobierno peronista de Alberto Fernández, que no corrigió, no avanzó sobre ninguno de los núcleos de la desigualdad del país, se fue constituyendo una especie de imaginario en el que había una gente que eran más privilegiados que otros, entre ellos los planeros, supuestamente. La gente fantasea con que los planes se los dan a gente que no trabaja, y esto generalmente pasa con gente que trabaja. Esta pelea horizontal se ha generado y se ha promovido de los medios de comunicación, pero también tiene una lógica de redes, ¿no? Hay que estar muy atento a estas cuestiones porque el poder pretende que el pueblo se pelee entre sí. Desgraciadamente eso ha pasado, eso ha ocurrido, y se dejan de lado una serie de matices que hacen que estas organizaciones libres del pueblo sean desconsideradas, cuando, por ejemplo, en épocas de la pandemia, muchos de estas organizaciones, muchos de estos movimientos sociales pusieron el cuerpo a situaciones que eran de vida o muerte. Y eso ha tenido que ver también con esta suerte de sicariato mediático que se ejerce desde algunos medios de comunicación, fundamentalmente La Nación Más, pero no solamente La Nación Más, esto también lo vemos en Crónica TV, lo vemos en TN, donde hay una campaña de difamación constante sobre estos movimientos que incluso han merecido un documento del Papa, ¿no? Digo, cuando se habla de los movimientos sociales, son en la mirada doctrinaria del Papa Francisco, movimientos que representan a los pobres. Ahora me gustaría vivir en una sociedad donde los pobres no existieran en virtud de que la línea de pobreza sea superada por todo el mundo. A otros les gusta vivir en una sociedad donde los pobres no existan porque se los criminaliza o se los mata. No me cuenten entre los segundos, yo estoy entre los primeros. La justicia social es la herramienta para hacer de esta una sociedad más justa. Y es para que estas organizaciones libres del pueblo hoy son comedores, porque la gente necesita comer, desgraciadamente, pero también el día de mañana sean centros de educación popular, sean centros comunitarios donde la gente se junta a bailar, se junta a festejar o a festejar el cumpleaños de 15, porque muchas veces ya lo están haciendo. Es la única barrera contra el narco. Esta es la verdad. Ese tejido social que se sostiene alrededor de esos comedores, de esos gladiadores sociales, a veces son comedores, a veces son bibliotecas, a veces son la oportunidad de terminar el secundario, a veces son la oportunidad de aprender a coser, aprender a bordar, aprender a hacer cosas. Los oficios por los cuales alguna gente puede hacer la diferencia entre aprender y hacer una changa y hacerse unos mangos extras o no. Hay que hacerse carne en estas cuestiones. Hay que tenerlas presentes. Muchas veces se descalifica, se le dice gerentes a la pobreza. Yo no hablaría con tanta liviandad de las formas de autoorganización popular que tiene el pueblo argentino. Como puede. La desesperación lleva muchas veces a que la gente se mate. Bueno, hay gente que decidió no matarse, hay gente que decidió organizarse. Y se dan la mano que pueden, como pueden, ¿sí? A veces no entra un abogado del barrio y la única forma en la que entra el abogado es la organización popular, es el movimiento social. A veces no entran los médicos o se les hace muy difícil a los que viven en una villa poder salir de la villa,
porque no tienen la ropa, porque no tienen la manera, no tienen la facilidad. Y aquí está el comedor, y ahí está la gente que se junta alrededor del comedor, y ahí está la política. La política ha salvado pibes de la droga. Miren, yo sé que vivimos tiempos horribles. Este es un momento horrible de la sociedad argentina, un momento cruel, un momento desgraciado. Después que hemos vivido, o los que hemos vivido, hemos tenido conciencia de lo que hemos vivido en los últimos años, es una desgracia, pero estas son las consecuencias. Estas son las consecuencias del neoliberalismo, las consecuencias de la vuelta del Fondo Monetario Internacional a la Argentina, las consecuencias de los gobiernos de derecha y también los gobiernos timoratos peronistas. Esta es la consecuencia. La estamos viviendo, la estamos padeciendo. ¿Y cómo vamos a cerrar esto? Criminalizando a los pobres, criminalizando a las organizaciones libres del pueblo, criminalizando a los comedores, criminalizando a las cocineras. ¿A quién quieren meter presos? ¿A los planeros? ¿A quién quieren meter preso? A los que hacían cortes. Miren, desgraciadamente el neoliberalismo produce pobreza. Las ganancias o las multiganancias o las ganancias siderales, vamos a decir, de los grupos concentrados de la economía en Argentina, todos monopolios, todos duopolios, todos oligopolios, se pagan con pobreza. Si no, no estaríamos hablando de transferencia de ingresos. Entonces, aquellos que van y organizan a las víctimas de este sistema son los criminales. ¿Así? ¿Esa es la manera en la que tenemos que ver las cosas? Yo me rebelo ante esa posibilidad, porque se ha llegado al eufemismo de hablar de la pobreza como una especie de territorio ajeno, ¿no? Va a los territorios. Va a los territorios quiere decir va a la pobreza, ¿no? Va a los lugares donde se junta la pobreza. Va a los lugares donde la pobreza duele y donde la pobreza huele, ¿sí? Entonces parece que va a ser una excursión. Y yo les quiero decir que son millones, ¿eh? Son millones de personas, son millones de argentinos y de argentinas. Me rebelo ante esta idea porque no reconocer que esa gente se organiza como puede es no reconocer el país donde vivís. Yo me acuerdo en el gobierno de Alberto Fernández, cuando dieron un IFE, siempre lo digo esto porque a mí me pareció sintomático. Ese día me di cuenta que el Estado presente a veces no estaba tan presente, ¿no? Se presumía que iban a venir 3 millones de personas, aparecieron 9 reclamando un IFE que era para la oportunidad de llevar algo al estómago, ¿no? Porque estamos hablando de cosas que el Estado intenta remediar con curitas después de que está el tajo neoliberalismo afectando todos los órganos. Entonces viene y dice, bueno, vamos a una curita, te vamos a dar un IFE. Me acuerdo de los debates que se dieron, porque si hay alguien que parece que no tiene derechos son los pobres de toda pobreza en la Argentina. El señor Roca de Techín pegó 3 gritos, aparecieron los ¿cómo era que se llamaba? Ya ni me acuerdo. Los ATP, que se lo dieron a Clarín, a Techín, nunca los tuvieron que devolver, nada. Pero, claro, al pobre le das un potencial trabajo y lo tiene que devolver con la sangre de sus hijos, ¿no? Y si lo dejas a este degenerado, ¿no? Por poco van a tener que pagar con los órganos de sus hijos. Me rebelo ante eso, me rebelo profundamente. Me da asco vivir en una sociedad que criminaliza a los pobres. No necesitan policía, necesitan que una sociedad piense en ser más igualitaria. Si la sociedad piensa en ser más igualitaria, estará dando una gran ayuda, pero no solamente a los pobres, a la sociedad, porque ¿saben qué? Cuando la pobreza crece en una sociedad, la que se empobrece es la sociedad en su conjunto. Yo sé que hay muchos que piensan, bueno, pero le pasa al otro, no me pasa a mí. Mire, tarde o temprano eso te va a afectar de algún modo. Pero quiero ser muy claro en esto. La última barrera que hay contra el narco es la política en los barrios. Es la última barrera que existe, real, antes de que aparezcan los narcos pagando los cumpleaños de 15 de los pibes de las pibas en los barrios. Entonces, dejémonos de joder. Yo sé que el narco paga cosas, paga jueces, paga policías, paga política también, claro que sí. Pero eso se construye sobre la indiferencia social. Y se construye cuando la sociedad decide que hay alguien que tiene que cargar con todos los males, y esos son los pobres de toda pobreza. Uno va caminando por la calle y se da cuenta de que cada vez hay gente más rota, ¿no? Pero no solamente por la vista, la ropa, chicos, la ropa. La gente anda con las zapatillas rotas, anda con los pantalones rotos, anda con camperas raídas, ¿sí? Y eso tiene que ver con la pobreza. Ahí es donde se nota la pobreza.
Tendría que ser una causa nacional terminar con la pobreza. Pero ahora resulta que aparece un juez y aparece una denuncia de este gobierno degenerado y la quieren resolver matando a los pobres. A mí me parece que deberíamos reflexionar, meditar sobre estas cuestiones. Porque saben que este gobierno va a pasar y la sociedad nos va a quedar más rota de lo que estaba. Pues yo sé que este gobierno en algún momento va a pasar, estoy convencido de que va a pasar. Pero ¿con qué nos vamos a encontrar? ¿Qué es lo que va a haber al otro lado de Milei? Y todavía hay algunos que se dan el gusto de decir que bueno, Milei vino a cambiar las cosas, que va a modernizar la sociedad, porque Milei... Yo me acuerdo cuando hablaban de Macri como la derecha democrática. Bueno, hoy estamos bajo el gobierno de una derecha criminal, que intenta policializando los asuntos, criminalizando las protestas y sobre todo también persiguiendo la organización política de la pobreza en la Argentina, acabar con una supuesta vieja Argentina para construir una nueva Argentina. Esto no tiene nada de nuevo. Esto es más viejo que el pan con leche. Acá no hay nada nuevo para decir. Esto se llama neoliberalismo puro y duro, y este es un momento neoliberal de la sociedad argentina. No toda la culpa la tiene el degenerado que gobierna, también aquellos que miran para otro lado, aquellos que cuando reprimen no salen a protestar, aquellos que cuando tienen que reclamar no reclaman, aquellos dirigentes sindicales que han dejado caer el salario real realmente por debajo de la línea de pobreza en trabajos que son formales. Imagínense los que viven fuera de esa formalidad. Nos están haciendo querer pelear entre nosotros. Eso tenemos que evitarlo. Pero para evitarlo tenemos que hacer que nos duela algo el dolor del otro. Si no nos ponemos un poquito en los zapatos del otro, Argentina no va a tener el destino de grandeza que muchos auguran y que yo mismo a veces promociono porque soy un optimista, ¿sí? Pero la verdad sea dicha, mientras pensamos que el problema es de la pobreza son los pobres, nos estamos olvidando de algo que quizás sea mucho más grave, que es la pobreza de espíritu, la baja autoestima, el creer que que es un país que debiera ser enorme, se va convirtiendo cada vez en un país más chiquitito y egoísta. Egoísta con los propios, egoísta con aquel que está frenando un mal que es el mal del conjunto, porque cuando nuestros pibes caigan, producto del narcotráfico, en sus redes, o porque vendan, o porque compran, o porque consuman, hay muchos se van a agarrar la cabeza y se van a dar cuenta que esos líderes sociales, esos gladiadores sociales, esas cocineras que en pandemia se morían, fueron la última valla que dejamos